2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes una calurosa bienvenida. Quien les habla es el profesor Henry y conmigo vamos a avanzar la materia de física, el tema de vectores para tercero de secundaria. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo, ve por tu material, toma mucha atención que en instantes comenzamos. Lo que vamos a ver en esta oportunidad es el tema de vectores, pero para que nosotros podamos introducirnos más y conocer este tema de vectores, es importante que nosotros podamos definir una categoría, vamos a decirlo así, dentro de lo que son los vectores. Y en este caso vamos a definir lo que son las magnitudes. Las magnitudes básicamente son todas las propiedades que se pueden medir o que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Es decir, que una magnitud puede ser diferentes actividades que nosotros podemos realizar en nuestro diario vivir, desde el momento en que salimos de casa en un horario establecido, desde el momento que nos compramos una ropa para una talla específica, desde el momento en que nosotros transitamos distancias o desde el momento en que nosotros a bordo de una movilidad vamos a cierta velocidad. Es muy distinto ir en un micro a cierta velocidad y eso demorará mucho tiempo para llegar a tu destino que ir en un taxi a menor tiempo para llegar a tu destino. En ese entendido tenemos alguna serie de magnitudes que podemos considerarlos fundamentales como ser la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, volumen o tiempo. Dentro de la longitud nosotros tenemos un sinfín de acciones como es el de medir distancias o estaturas, como es la masa también en este caso. La masa como magnitud es una magnitud que podemos nosotros medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Dentro de una superficie nosotros podemos medir el espacio que ocupa cierta área, podemos decirlo así, como es decir, las dimensiones de un terreno o las dimensiones de la casa misma donde vives y esta está construida sobre esta. Y dentro del volumen nosotros podemos hablar de la cantidad de líquido que nosotros podemos consumir. A diario nosotros o muchas familias tienen la costumbre de consumir agua, vamos a decirlo así, 1 litro. En familias enteras compramos por semana galones de 20 litros y de esa manera nosotros medimos, ¿no? Y el tiempo que nosotros diariamente estamos sujetos a esto, desde el momento en que empezamos nuestras actividades hasta el momento que concluimos nuestras actividades. En ese sentido, nosotros podemos ver en la imagen como en esta actividad de los albañiles, ellos necesitan de la magnitud, longitud, para medir distintas distancias y establecer así las áreas donde ellos van a construir. O medir las longitudes de los materiales como ser los fierros, para poder construir, vamos a decirlo así, las columnas que van a sostener una construcción. También podemos ver en la magnitud masa, una serie, ahí podemos ver una balanza donde nuestras caseritas nos venden algún enser, alguna fruta o alguna libra de una necesidad que podamos tener en la cocina. En la magnitud tiempo, muchos de nosotros hemos utilizado el cronómetro, tal vez para medir en competencias de carreras o competencias de bici, no lo sé, pero esta es una herramienta, el cronómetro, para medir la magnitud tiempo. En ese entendido, para cada magnitud se define una unidad y su medida será dada por un número de dicha unidad. Por ejemplo, en la magnitud longitud, el símbolo que esto utiliza es X y la unidad que esto utiliza es el metro en el sistema internacional. Dentro de la magnitud masa podemos ver que el símbolo que se utiliza es una M minúscula y la unidad en el sistema internacional es el kilogramo. La magnitud tiempo como magnitud fundamental, el símbolo que se utiliza es la letra T minúscula y la unidad en el sistema internacional es el segundo. En la magnitud temperatura, el símbolo que se utiliza es una T mayúscula y la unidad es el grado centígrado en el sistema internacional. Podemos tener otras unidades en otros diferentes sistemas, pero básicamente dentro del sistema internacional son esas. Las magnitudes básicamente se dividen en dos, que son magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Dentro de esta última, que son las vectoriales, vamos a hablar más aún y vamos a hacer hincapié en lo que son los vectores.
¿no? Dentro de las magnitudes escalares se representa únicamente por un número y su unidad. Es decir, que estas magnitudes no están sujetas a la dirección y sentido, solamente a la unidad y su número correspondiente. Por ejemplo, la temperatura. Últimamente nosotros hemos estado sujetos en épocas de pandemia para ver el grado de temperatura que cada persona tiene. Y en ese entendido nos dejaban entrar a alguna institución. En los centros médicos todo el tiempo hemos estado sujetos a que nos midan la temperatura. Ahí marca la temperatura 36,1 grados centígrados, ¿no? En el área, en otro tipo de magnitud escalar, podemos ver solamente las dimensiones de un terreno y podemos ver un trabajador de una alcaldía ya midiendo mediante un teodolito el área correspondiente para levantar una construcción o para levantar algún área de equipamiento, no sé. Dentro de la magnitud masa, en los centros médicos hemos visto que nos pesan para de esa manera diagnosticarnos qué tenemos para que nos puedan recetar alguna pastilla, algo que nos haga bien. En ese entendido nos pesan, pero miden nuestra cantidad de materia, que es la masa. Finalmente nosotros tenemos el tiempo utilizado por un cronómetro para medir el tiempo en lo que un atleta corre una determinada distancia, ¿no? Y ahí tenemos también una gaseosa que puede ser el volumen en la que mide este tipo de magnitud, ¿ya? Dentro de las magnitudes vectoriales, y es los que a nosotros más aún nos interesa, además de tener el número y la unidad correspondiente, las magnitudes vectoriales necesitan de lo que es la dirección y sentido. Tal es el caso de la velocidad. Ahí podemos tener un dato de la velocidad que es 30 kilómetros hora, y esta velocidad está sujeta a una dirección, es decir, que un cuerpo se pueda mover de izquierda a derecha, tiene dirección. Tiene un ángulo, si es que un móvil sube una pendiente, está sujeta a un ángulo de inclinación. Esos dos factores hacen que la velocidad sea una magnitud vectorial, porque corresponde a la definición de lo que es un vector, que más adelante vamos a ver. La otra magnitud vectorial que podemos observar ahí es lo que es la fuerza. Un ejemplo, una fuerza que puede ser de 30 newtons. Y también la aceleración. El ejemplo de la aceleración básicamente es de la gravedad 9,8 y esta está direccionada siempre hacia el centro de la Tierra. Su valor numérico es 9,8. Podemos tener ahí los policías como miden la velocidad, ¿no? O la magnitud fuerza mediante un ejemplo aquí. Una vez ya establecido que es una magnitud vectorial, entramos a lo que es un vector. Son todas aquellas que son parte de las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, está definida de la siguiente manera. El vector es un segmento de recta contado a partir de un punto en el espacio, cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, para que sea representada un vector, esta debe cumplir las siguientes características, que son módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Por ejemplo, nosotros tenemos en un plano cartesiano lo que son el eje X y lo que es el eje Y. Y ahí podemos nosotros representar a un vector. Este vector, que está pintada de rojo, tiene que corresponder a tener un módulo, que básicamente es el tamaño del vector. Tiene que tener una dirección, que es el ángulo de inclinación que tiene este vector con el eje X, y además tiene que tener un sentido, es decir, que este apunta en el plano X y Y. Y tiene que tener un punto de aplicación. Cuando tenga estas características, nosotros estamos definiendo lo que es un vector. Un vector también puede ser representado en una descomposición vectorial, es decir, puede ser expresado en los ejes X y Y. Por ejemplo, ese mismo vector podemos expresar en el eje X, que va a corresponder al vector A en X, si en el caso hemos bautizado nuestro vector con la letra A. Si este vector descomponemos en el eje Y, este será un vector A en Y. Y entonces, en ese entendido, el vector A vendría a ser la resultante de las componentes del vector A en X y A en Y. Es en ese entendido que nosotros hemos visto cuáles son las características fundamentales que debe cumplir un vector, como ser módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Todas esas características nosotros observamos en nuestro diario vivir, desde el momento en que subimos en una movilidad, una pendiente, un ángulo de inclinación o una montaña, estamos sujetos a una dirección. La velocidad que tenga esta movilidad será el módulo, en este caso, del vector velocidad. Cuando tú tengas que medir ciertas distancias de inclinación o ciertas distancias para medir
poder, no sé, comprar una alfombra para tu cuarto o medir las dimensiones que va a tener el lugar donde vas a dormir para un colchón, no sé. Ahí tú también estás aplicando lo que son las magnitudes vectoriales. Estás aplicando el concepto de lo que es vector. Ahora, para fortalecer las magnitudes vamos a dar paso a la visualización de este video. Por ejemplo, tenemos dos equipos, el equipo rojo contra el equipo azul. El equipo rojo jalará la cuerda hacia el lado derecho y el equipo azul jalará hasta el lado izquierdo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren que la suma de fuerzas es 0 porque el bloque del medio no se va a mover. Si llevamos un hombre o un integrante del grupo o del equipo rojo para jalar con una fuerza de 50 newtons, obviamente la fuerza resultante de esta será también de 50 newtons hacia el lado derecho. Al jalar podrá mover el bloque, como podemos observar en el video. Pero ¿qué pasaría si ahora nosotros a un integrante del equipo azul llevamos para que jale este bloque hacia el lado izquierdo? Vamos a observar que las fuerzas de ambos se equilibran. Como resultado del vector fuerza no habrá ninguna fuerza, será 0. Estarán en equilibrio ambos y al iniciar el movimiento el bloque del medio no se moverá. Pero ¿qué pasaría si nosotros llevamos un integrante más del equipo azul cuya fuerza es de 50 newtons y ambos suman 100 newtons contra la fuerza del equipo rojo que es de 50 newtons? Como fuerza resultante tendremos hacia el lado izquierdo con una fuerza de 50 newtons como resultante. Ambos del equipo azul jalará hacia el lado izquierdo con una fuerza de 100 newtons en contra de 50 newtons del equipo rojo. ¿Qué pasará ahora si nosotros llevamos a un integrante del equipo rojo con una fuerza de 150 newtons que suma 200 newtons hacia el lado derecho? Vamos a ver que estos ganarán y jalarán el bloque hacia el lado derecho, ¿no? Si nosotros vemos que la fuerza total del equipo rojo es 200 y la del azul es 100. Fuerza resultante hacia el lado derecho será de 100 newtons, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros ahora llevamos a uno del equipo azul con una fuerza de 150 newtons? Con los 100 que tenía antes suman 250 y vemos que jalan el bloque hacia el lado izquierdo, ¿no? Con una diferencia de fuerzas de 250 a 200 solamente de 100 newtons. Y es así como nosotros podemos verificar la importancia de la dirección en vectores. Sin embargo, pedirte que revises los textos emitidos por el Ministerio de Educación para que fortalezcas más aún tus conocimientos. Y recordarte que te vacunes contra el COVID y pedir a los papás que autoricen a sus hijos para que puedan ser parte de esta vacunación o completar el esquema, para que cuando estés dentro del aula tengamos una educación segura y libre de esta enfermedad. Sin más que decir, me despido. Hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.